Bienvenidos a Relatos Paranormales, el espacio donde las historias más oscuras cobran vida. Hoy conocerán la verdadera historia detrás de uno de los muñecos más aterradores del mundo, Robert the Doll. Muchos creen que la famosa película Child's Play, donde aparece el muñeco diabólico Chucky, es solo ficción. Pero lo cierto es que está inspirada en un caso real, un caso tan perturbador que aún hoy sigue generando miedo. Acompáñenme hasta el final, porque lo que descubrirán en esta historia podría cambiar la forma en que miran a cualquier juguete. No olviden suscribirse y activar la campanita, porque cada semana traemos un nuevo relato que no los dejará dormir. A comienzos del siglo XX, en la ciudad costera de Key West, Florida, vivía una familia respetada de apellido Otto. El matrimonio tenía un hijo llamado Robert Eugene, aunque todos lo llamaban simplemente Gene. Era un niño creativo, solitario, con una imaginación desbordante que muchas veces desconcertaba a sus padres. Su mundo interior estaba lleno de fantasías y personajes inventados, pero nada lo marcaría tanto como un regalo que recibió siendo muy pequeño. Se trataba de un muñeco de tamaño casi real, vestido con un traje de marinero blanco y un gorro a juego. El muñeco tenía un rostro extraño, con ojos de botón oscuros y una sonrisa rígida que inspiraba incomodidad. No era un juguete común y corriente, sino un objeto que con el tiempo despertaría toda una leyenda. Según la tradición oral, el muñeco habría llegado a la familia por medio de una sirvienta de origen bahameño. Se decía que esta mujer practicaba rituales de vudú y magia negra, y que mantenía resentimiento hacia los Otoa. El rumor sostenía que, como venganza, había conjurado al muñeco antes de entregarlo al pequeño Gene. El niño quedó fascinado con el regalo y lo bautizó con su propio nombre en Robert. Desde entonces, Gene no se separó más de él. Dormía con el muñeco en su cama, lo llevaba consigo por la casa y lo trataba como a un hermano. Lo más inquietante es que comenzó a hablar con él en voz alta, como si realmente esperara respuesta. Al principio, los padres creyeron que era parte de su imaginación infantil, pero pronto ellos mismos escucharon algo que no podían explicar. Cuando Jean hablaba, otra voz parecía responderle. Una voz más grave, distinta a la del niño, provenía del cuarto. Aquello helaba la sangre de los adultos, aunque intentaban convencerse de que era un simple juego. Con el tiempo, las rarezas se intensificaron. Objetos aparecían fuera de lugar dentro de la casa. Muñecos, libros y utensilios cambiaban de sitio sin explicación alguna. Los sirvientes aseguraban escuchar pasos cuando la familia dormía. Algunos decían haber visto al muñeco moverse por sí solo. Gene siempre daba la misma excusa. Yo no fui. Few Robert. Cada travesura, cada desastre inexplicable, recaía en el muñeco. Al principio sonaba a la clásica justificación de un niño, pero la insistencia y la seriedad con que lo decía resultaba perturbadora. Los padres comenzaron a notar cambios en el comportamiento de Jane. Pasaba horas enteras encerrado en su habitación, conversando con Robert. A veces se escuchaban risas, otras veces discusiones acaloradas. Era como si realmente conviviera con alguien más dentro de ese cuarto. Con los años, los rumores se expandieron por el vecindario. Algunos vecinos aseguraban ver al muñeco asomado por la ventana cuando la casa estaba vacía. Otros decían haber sentido su mirada fija desde lo alto de la casa. Otto Engine nunca lo negó. Al contrario, decía que Robert era quien quería mirar afuera. Aquello incrementaba el temor en la comunidad. El niño creció, pero nunca dejó atrás al muñeco. Incluso en la adolescencia, Robert permanecía en su cama o sentado en una silla a su lado. El lazo entre ambos era demasiado fuerte, como si no pudiera separarse de él. Con el tiempo, Gene se convirtió en artista. Pasó largas temporadas fuera, pero siempre volvía a la casa familiar. Y cada regreso significaba reencontrarse con Robert, que lo esperaba intacto en su habitación. De adulto, Jane mantuvo al muñeco en un lugar privilegiado de la casa. Lo colocaba en una silla junto a la ventana, mirando hacia la calle. Su esposa encontraba aquello inquietante y pedía que lo guardara en el ático. Pero Jean se negaba rotundamente. Robert debía permanecer cerca. Incluso cuando discutían, podía escucharse a Jean hablando enojado con el muñeco. Era como si siguiera creyendo que había alguien vivo dentro de él. La esposa temía esa presencia constante y evitaba quedarse sola en la casa. Las visitas, al entrar, sentían un ambiente extraño, pesado, y todos coincidían en algo. A los ojos del muñeco parecían seguirlos a donde quiera que fueran. A pesar del rechazo de su esposa,
Jane parecía necesitar a Robert a su lado. Era como si el muñeco fuera parte de su vida, más allá de un simple recuerdo de infancia. Los vecinos, cada vez que pasaban frente a la casa, lo veían en la ventana del segundo piso. Algunos afirmaban que el muñeco cambiaba de posición entre una mirada y otra. Un testimonio común era que levantaba ligeramente la cabeza o movía sus brazos rígidos. Aunque muchos lo consideraban sugestión, el rumor crecía sin control. Jean parecía no prestar atención a los comentarios de la gente. Para él, Robert era mucho más que un juguete. Era una compañía indispensable. Con el paso del tiempo, la casa Otto se volvió un lugar temido en Key West. Los niños evitaban acercarse, convencidos de que Robert los observaba desde la ventana. Incluso algunos adultos juraban sentir escalofríos al pasar frente al lugar. La esposa de Jane intentaba mantener una vida normal, pero el muñeco la perturbaba. Llegó a confesar a conocidos que se sentía vigilada dentro de su propia casa, y cuando sugería deshacerse de él, su marido se enfurecía de manera desproporcionada. Era como si hablar mal de Robert despertara algo incontrolable en Jean. La tensión fue creciendo dentro del hogar. La relación matrimonial comenzó a deteriorarse, marcada por la obsesión de Jean con el muñeco. Algunos dicen que incluso llegó a priorizarlo por encima de su esposa. Robert permanecía sentado en su silla, siempre cerca, siempre presente, y según los rumores, a veces podía escucharse a Jean hablando con él a altas horas de la noche. La esposa, incapaz de soportar más, se aislaba en otras habitaciones. Era como si hubiera una tercera presencia invisible, compartiendo la vida con ellos. Finalmente, la salud de Jean comenzó a deteriorarse. Los años pasaron, y el artista pasaba el gran parte del tiempo en su hogar. Robert seguía acompañándolo, inmóvil, pero con una presencia que parecía cada vez más intensa. Cuando Jean falleció en 1974, la casa quedó en manos de nuevos propietarios. Fue entonces cuando la historia del muñeco tomó un giro más oscuro. Los nuevos dueños encontraron a Robert en su lugar habitual, sentado en la silla de siempre. Al principio lo vieron como una curiosidad, un objeto extraño heredado con la casa, pero no tardaron en sentir que algo no estaba bien. Objetos que se movían de sitio, pasos en pasillos vacíos, risas infantiles, sin explicación. Todo parecía vincularse al muñeco que permanecía en el cuarto. El matrimonio decidió guardarlo en el ático para evitar mirarlo constantemente. Pero allí no permanecía quieto por mucho tiempo. Más de una vez descubrieron que había cambiado de posición sin que nadie lo tocara, y cada intento de ignorarlo terminaba con sucesos más inquietantes. Un día, mientras dormían, escucharon ruidos de pasos en el techo. Al subir, encontraron al muñeco sentado en una esquina, lejos del lugar donde lo habían dejado. El miedo fue creciendo, hasta que finalmente decidieron donarlo. Robert fue entregado al East Martello Museum, en Key West. Lo que parecía una solución se convirtió en el inicio de una nueva etapa de terror. En el museo, Robert fue colocado dentro de una vitrina de cristal. Los empleados comenzaron a notar fenómenos extraños en torno a él. Luces que parpadeaban, aparatos eléctricos que se apagaban sin razón, visitantes que afirmaban escuchar risas infantiles cerca de la vitrina. Y sobre todo, la sensación de que Robert los observaba fijamente. El museo empezó a recibir cartas dirigidas al muñeco. Eran mensajes de disculpas, de personas que habían osado burlarse de él. Según la tradición, quien se burla de Robert o le toma fotos sin permiso, sufre desgracias, accidentes, enfermedades repentinas, pérdidas económicas. La única manera de revertir la maldición, decían, era escribirle una carta de perdón. Con los años, se acumularon cientos de cartas junto a la vitrina. Robert se convirtió en una de las atracciones más inquietantes de Key West. Y hasta hoy, quienes lo visitan, aseguran que su energía es palpable. El muñeco permanece inmóvil, vestido con su traje marinero, acompañado de un pequeño oso de peluche. Paró su mirada, fría y penetrante. Parece seguir cada movimiento de los visitantes. Quienes trabajan en el museo juran que su expresión cambia levemente con el paso de los días. Algunos aseguran que sonríe más cuando alguien lo respeta y se endurece cuando alguien lo provoca. A pesar de los años, su leyenda no ha perdido fuerza, y cada persona que entra al museo siente que Robert guarda un secreto oscuro que nunca será revelado. Los visitantes del museo pronto comenzaron a reportar experiencias inquietantes. Algunos afirmaban que sus cámaras dejaban de funcionar,
justo al apuntar hacia Robert. Otros aseguraban que las fotografías aparecían borrosas o con interferencias extrañas. Había quienes sentían un peso en el pecho al acercarse demasiado a la vitrina, y no faltaban los que juraban haber escuchado un susurro apagado en la sala. Aunque el museo no confirmaba oficialmente nada, la reputación de Robert crecía. Pronto se convirtió en uno de los objetos malditos más conocidos de Estados Unidos. Turistas de todas partes viajaban exclusivamente para verlo. Muchos llegaban con respeto pidiendo permiso antes de tomarle una foto. Otros, en cambio, se burlaban del muñeco o lo retaban abiertamente. Y según cuentan, eran esos los que más sufrían después. Historias de accidentes automovilísticos tras salir del museo comenzaron a circular. Relatos de pérdida de empleo, rupturas amorosas, repentinas y enfermedades inesperadas. Los encargados del museo empezaron a recibir cartas casi a diario. La mayoría estaban dirigidas directamente al muñeco, pidiendo perdón. Algunas cartas eran breves, con disculpas sencillas. Otras eran largas confesiones de terror, describiendo lo que les había ocurrido. Había personas que pedían protección para sus familias, y otras rogaban que las desgracias que vivían terminaran de una vez. El museo decidió conservar esas cartas como parte del archivo histórico. El tiempo. Se acumularon miles de ellas. Algunas se exhiben junto a Robert para mostrar la magnitud de la creencia, pero la mayoría permanecen almacenadas en cajas que pocos se atreven a revisar. Incluso algunos empleados admiten que manipular esas cartas les produce incomodidad. Dicen que sienten una energía pesada al sostenerlas en sus manos, como si cada carta llevara consigo la angustia de quien la escribió. A pesar de esto, Robert sigue siendo uno de los símbolos más representativos de Key West. Su historia es contada en tours nocturnos de fantasmas que recorren la ciudad, y su imagen aparece en souvenirs, camisetas y libros de misterio. Pero incluso en medio de ese ambiente turístico, persiste el miedo. Los guías recomiendan a los visitantes que nunca falten al respeto al muñeco, que lo saluden antes de entrar a la sala y le pidan permiso al tomar fotos. Muchos lo hacen con seriedad, temiendo provocar una maldición. Otros lo ven como un simple ritual folclórico. Poro Alfaino. Todos sienten lo mismo en el peso de su mirada clavada en ellos. Robert no es un muñeco común, y aunque su leyenda pueda sonar exagerada, lo cierto es que su historia está llena de testimonios. Hoy en día, Robert sigue dentro de su vitrina en el East Martello Museum, pero incluso ahí, detrás del cristal, no ha dejado de generar inquietud. Los vigilantes nocturnos cuentan que a veces lo escuchan golpear suavemente contra el vidrio. Otros juran haberlo visto cambiar de expresión en cuestión de segundos. Algunos visitantes aseguran que sus teléfonos dejan de funcionar dentro de la sala y cuando salen del museo vuelven a encenderse como si nada hubiera pasado. También hay quienes sienten que Robert los observa incluso después de irse, como si su energía los acompañara más allá de esas paredes. Los turistas que no creen en maldiciones suelen entrar riendo, pero rara vez salen con la misma actitud. Muchos se marchan en silencio, con el rostro serio y la piel erizada. El muñeco ha inspirado documentales, artículos y libros enteros. Su figura se ha relacionado con la creación del personaje de Chucky en el cine, pero a diferencia de la ficción, Robert is real y aún puede ser visitado. Esa es la diferencia que lo hace tan aterrador. No es un mito lejano, ni una historia inventada para asustar. Es un objeto tangible que sigue existiendo en la actualidad, y miles de personas al año confirman que su presencia no es normal. La pregunta que se hacen todos es la misma: ¿Robert está realmente maldito? ¿O es la sugestión la que alimenta su leyenda? Lo cierto es que, generación tras generación, el muñeco sigue acumulando historias, y nadie ha podido demostrar lo contrario de manera definitiva. Quizás sea solo un juguete viejo cargado de superstición, o quizás, como muchos creen, un espíritu oscuro lo habita desde hace más de un siglo. Lo único seguro es que Robert continúa ahí, esperando a su próxima visita, observando con esos ojos de botón, inmóvil, pero lleno de misterio. Y quienes han estado frente a él saben que algo, aunque sea mínimo, no encaja. Y así, llegamos al final de esta historia. La verdadera historia de Robert the Doll. Un muñeco que ha sobrevivido al paso del tiempo y que, aún hoy, sigue inspirando miedo. Puede que seas escéptico y creas que todo es producto de la sugestión, o puede que estés convencido de que Robert está realmente poseído. Lo cierto es que miles de personas lo han visitado,
y todas coinciden en algo. Su mirada es tan inquietante que jamás se olvida. ¿Tú te atreverías a verlo frente a frente? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, si este relato te ha estremecido, suscríbete a Relatos Paranormales, activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo episodio, donde exploramos las historias más oscuras y perturbadoras, porque lo paranormal no siempre está en la ficción. A veces, está más cerca de lo que imaginas.